Las ligas generalmente son las que conforman la ¿Qué tal? Muy competencia. buenas tardes, bienvenidos a una emisión aquí, además de En Contexto. Vamos a continuar con este tema, analizando este tema que son, pues, no sé si ya llamarlas promesas o amenazas que ha hecho el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, a nuestro país, y estas promesas o estas amenazas se están traduciendo pues en algunos problemas económicos. Hemos visto cuánto ha subido el precio de la moneda norteamericana frente al dólar, pero el día de hoy vamos a estar analizando el impacto que pudiera tener, que pudiera cumplir alguna de estas promesas que hizo en su campaña y que tienen que ver, uno, con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que tanto impactaría a México, sobre todo en materia agropecuaria, y la posibilidad de un impuesto a las remesas, como lo prometió más o menos por el mes de marzo, que decía que si el gobierno mexicano no le entregaba entre 5 y 10 mil millones de dólares para construir parte del muro que le había prometido y que ha prometido a gran parte de su electorado, bueno, pues entonces él buscaría la forma de meterle impuesto a las remesas, y esto afectaría a los 25 mil millones de dólares más o menos que envían nuestros paisanos de los Estados Unidos a la gente que vive aquí en nuestro país. Para esto vamos a estar platicando con Cristian Raúl Martínez Estrada. Él es contador público, especialista en materia financiera, asesor también en estas lides. Te agradezco, Cristian, que te encuentres con nosotros. Buenas tardes. Gracias. Asesor además de productores, donde seas productores agropecuarios. Y le agradecemos también a don Jesús, él es el dirigente, Jesús Luna, perdón, dirigente de la CNC, que es uno de los sectores del Partido Revolucionario Institucional, pero que tienen una relación directa con todos los productores, con la gente del campo, con los campesinos. Don Jesús, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muy agradecido. Un saludo a todo el auditorio. Bueno, pues estamos viendo algunas cifras. Uno, que tiene que ver la dependencia económica directa, yo diría amplia, de México con los Estados Unidos. Es innegable. México, por ejemplo, las ventas que tiene nuestro país en materia agropecuaria a los Estados Unidos superan más del 80%, por ejemplo. Y a su vez también Estados Unidos, como socio comercial a México, lo tiene en un lugar muy importante. Es decir, después de China, Canadá, México quizá es el país más importante en cuanto a las exportaciones que se tienen. Pero lo que nos debe de preocupar, uno, yo lo dividí en dos temas. Uno, lo que tiene que ver con la dependencia de las exportaciones agropecuarias a los Estados Unidos. México, y en especial Michoacán, pues prácticamente más del 80% de estas exportaciones se van a los Estados Unidos. ¿Qué tanto nos puede pegar, por ejemplo, una renegociación del Tratado de Libre Comercio para los productores de aguacate, para los productores de mango, para los productores de naranja, de zarzamora, de frambuesa, de papaya, etcétera? ¿Qué tan sólido es el mercado norteamericano para poder buscar estos productos en otros países, y qué tan endeble o dependiente es el mercado mexicano, michoacano, para colocar estos productos en otros países, dígase Canadá, Latinoamérica, Europa o Asia? ¿Quién empieza? Pues mira, para poner un poquito de contexto, México es una de las 15 principales potencias exportadoras del mundo. De hecho, nosotros tenemos el primer lugar en la exportación de muchos productos, por supuesto el aguacate y el tequila, los principales, pero puede ser la cerveza, puede ser el limón, o puede ser incluso los televisores, ¿no? Y al mismo tiempo México cuenta con tratados de libre comercio con 45 países. Por supuesto, por la condición geográfica, el TLC es probablemente el principal que tenemos, tanto por lo que se detona o se ha detonado en los últimos años en cuanto a exportaciones a esta zona de Norteamérica, como justamente el porcentaje de las exportaciones generales que nosotros como potencia tenemos, que van específicamente a los Estados Unidos. Entonces no somos ajenos, o no podríamos decir que nuestra vida depende únicamente del TLC. Tenemos ya experiencia prácticamente en otras latitudes, pero sí, por supuesto, es el principal acuerdo comercial que tenemos, y lo que se ha fortalecido y ha representado para la economía mexicana son beneficios que muchos dicen, y por supuesto todo es perfectible, ¿no? Pero realmente lo que le ha podido avanzar México, y en este caso el aguacate, que es un producto que existe o se detonó la exportación en gran parte gracias a ello, pues vemos incluso la demanda que hay por este tipo de producto allá en los Estados Unidos, ¿no? Ahora, hemos visto, por ejemplo, ahorita que el gobierno del Estado ha presumido mucho
Dice, en el último año ha aumentado 33% las exportaciones de productos hortofrutícolas a 41 países, dice el gobierno michoacano. Sin embargo, habrá que decirle a la gente que el 91% de esas exportaciones son aguacate. 91%, es decir, el resto son melón, limón, toronja, zarzamora, mango, frambuesa, papaya, etcétera. Y le preguntaría a don Jesús, qué tan sólidos, qué tan bien establecidos y bien organizados están los productores, no de aguacate, eso nos queda claro que son muy fuertes. El resto de los productores soportarían, por ejemplo, la imposición de algunos aranceles, la imposición de algunas ocurrencias que les pudiera venir, por ejemplo, al presidente norteamericano. Bueno, mira, yo creo que el problema en el campo y en los productores que nosotros representamos, el Tratado de Libre Comercio como tal no los afectaría tanto, porque los productores que nosotros, los que tenemos nosotros, muchos están inclusive hasta en la subsistencia. Pero en el grueso económico yo creo que sí es delicado, porque la gran fuente de ingresos en materia agropecuaria en México es Estados Unidos, y básicamente, efectivamente, el aguacate. Yo creo que un problema grave, un problema delicado, ha sido que nos estamos preocupando por lo que está pasando en Estados Unidos, por lo que puede hacer un personaje como Donald Trump, y no nos hemos preocupado por resolver los problemas internos, la tecnificación, el tema de los incentivos, porque bueno, le quitan un nombre de ayudas y lo llaman incentivo. Bueno, en Estados Unidos hay un sobreproteccionismo a sus productores porque tienen una política agropecuaria muy clara, y en México, desgraciadamente, una política agropecuaria clara no existe. Claro que al haber menos exportación, pues obviamente hay menos divisa, y claro que nos va a afectar, porque muchos, inclusive de los productores que están en la autosuficiencia, pues viven de las remesas que vienen de los Estados Unidos. Michoacán tiene 2 millones y algo de habitantes, y otros 2 millones en Estados Unidos. Entonces, es claro que sí lo afecta, ¿no? Hoy tenemos un campo pobre, lo podemos Sí. afirmar, eso sí podemos decir. Así es. Tenemos un campo pobre, es decir, estos productores son realmente muy pocos en comparación con el resto de los michoacanos, mexicanos que trabajan la tierra y que no tienen capacidad de vender sus productos, por ejemplo. Sí, tenemos 2 campos en Michoacán. Eso nosotros lo hemos venido diciendo desde hace muchos años. Tenemos 2 campos, y no solamente en Michoacán, yo creo que en México. Pero centrándonos en Michoacán, tenemos 2 campos distintos. El campo que produce y exporta, y el campo que es de la autosuficiencia. Y en ese campo de la autosuficiencia, pues sí dependemos, obviamente, mucho de lo que llega de Estados Unidos, la remesa económica que muchos de ahí se mantienen. No pueden, en Michoacán, con 3.000 hectáreas, 3.000 y algo hectáreas de frutillas, dan casi lo que son 400.000 hectáreas de maíz. O sea, la condición de uno y otro es totalmente diferente, pero el establecimiento de una hectárea para producir fresa, frambuesa, zarzamora, pues es algo totalmente diferente al establecimiento de una hectárea de maíz. Entonces, el contexto de si el Tratado de Libre Comercio se afecta, y se afecta a Michoacán, pues desde luego sí se afecta en lo general. No afectaría al pequeño productor en su producción, pero sí en su economía, porque dejaría de percibir recursos de lo que le llega de Estados Unidos. Ahora, Cristian, un tema interesante es, somos nosotros dependientes del mercado norteamericano también. O sea, nosotros estamos pensando como exportadores, pero también somos uno de los países más importantes en esta relación comercial entre México y Estados Unidos, que consumimos sus productos. Decías tú antes de entrar al programa, nosotros importamos maíz increíblemente, ¿no? Importamos carne de cerdo, importamos soya, importamos productos lácteos. ¿Esto qué tanto nos puede afectar una renegociación? Pues mira, realmente el mensaje que ha estado buscando transmitir Trump es del proteccionismo para que, valga la redundancia, proteger a sus productores. Se podría entender como que el problema para él es que nos compren a nosotros, no que nosotros les compremos a ellos. Y no hay que perder de vista también, yo soy de la idea de que, como cualquier político en cualquier rincón del mundo, una cosa es lo que promete en campaña y otra cosa es lo que realmente puede llevar a la realidad. Y no porque quiera o porque no quiera, sino porque está en un sistema político que no se manda solo. Entonces tiene que pasar por un filtro que es su Congreso. Oye, que si bien todo el partido lleva, pues, como decimos aquí en México, carro completo, aún así ha habido marcadas diferencias dentro de su propio partido como para poder llevar adelante todo. Eso por un lado. Por otro lado, la propia complejidad.
Como cultura general, el TLC tiene 2.206 artículos con 401 anexos. El poder modificarlo llevaría, en caso de que se fuera a dar, llevaría un tiempo que no sería corto. Realmente es todo un proceso, la verdad, burocrático, que yo también soy de la idea de que no hay que apanicarnos tanto por lo que todos los manotazos que el señor ha estado dando. Era la única manera, si vemos el perfil de sus votantes, era la única manera de jalar ese voto. Es decir, el proponer cosas locas, el proponer utopías que no son a veces realizables, pero que conforme ya se vaya aterrizando en la realidad no va a ser como tan viable poder hacerlos, ¿no? Entonces, si se llegara incluso a dar, no creo que ellos tuvieran problema, porque bueno, si hacer una economía totalmente cerrada, que es diferente a una economía proteccionista, es decir, que él dijera cierro mis fronteras y no compro pero tampoco vendo, eso ha demostrado a lo largo de los años que por supuesto no funciona, asfixia su propia economía y no hay que perder de vista. El señor, independientemente y contra todas las expectativas, ganó, pero está en su primer periodo y en Estados Unidos siempre los presidentes buscarán reelegirse. Entonces, si comete tonterías que lleven a su país a una crisis, si cerrara sus fronteras en materia económica o en materia comercial, por supuesto que no habría una reelección para él y todo su partido tendría también facturas políticas que pagar, ¿no? Entonces, siento que hay que llevarnos un poquito con calma todo esto. Él va a proponer muchas cosas que son absurdas, pero la realidad, o para que se lleguen a cristalizar, realmente hay un camino todavía muy largo por camino. Ahorita regresando del corte, les preguntaré si estas dos amenazas que tanto le pueden afectar a México. Uno, el imponer pues, algunos impuestos a las remesas, porque de eso sí dependemos directamente, dice don Jesús, dependen las familias para su supervivencia, su subsistencia. Y dos, sí, una gran, digamos, dependencia también de México, que es la parte de las exportaciones automotrices, de autos y de piezas. Sí, no empezó Donald Trump a cumplir su promesa con esto, ¿no? de la planta de Ford allá en Kentucky. ¿Qué tanto nos puede afectar? Es decir, que efectivamente se quedan esas industrias aquí y que dejen de invertir en nuestro país. Ahorita regresando del corte, continuar con este tema y para entrarle al tema de las remesas, que nos diga una familia, por ejemplo, michoacana que no exporta, que vive de remesas, ¿qué tanto le puede afectar a don Jesús el que le manden menos dinero, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un corte y regresamos. Bien, regresamos nuevamente. Estamos conversando sobre este tema que nos tiene que interesar y yo diría preocupar y ocupar a todos los que vivimos en México y en Michoacán, que tiene que ver con pues, una posible renegociación del TLC y la imposición de algunos impuestos a las remesas. Nos quedamos con esta plática. Decíamos, si Donald Trump no empieza a cumplir sus promesas con este mensaje que hizo a través de su cuenta de Twitter, de decir, la fabricación de los autos Lincoln se van a quedar en Kentucky, porque ya lo hablé con el dueño de la fábrica, de la empresa, y dice, y dando a entender que eran sus primeras acciones para frenar, por ejemplo, ¿no? que se enviara inversión extranjera a México, en el caso específico de la industria automotriz. Tú me decías, Cristian, es que nunca estuvo pensado de esa manera. Sí, no, realmente. Está saludando con sombrero ajeno. Diego. Exactamente, está buscando dar el espejismo de que está cumpliendo con esas promesas de campaña, pero realmente Ford fue muy claro. Y en menos de 24 horas después de esa declaración, Ford salió a aclarar justamente donde dijo, es que esa fábrica de Kentucky produce el Lincoln, yo lo que voy a mover a México es la producción del Focus. Lincoln nunca estuvo pensada ni estuvo en los planes cambiarse. Y Focus no está en los planes regresarse, se va a quedar en México. Es que las inversiones que han hecho las armadoras en México por capacidad instalada son inversiones mega multimillonarias que no por el capricho de un señor van a poner en riesgo inversiones tan grandes. Tan solo se comenta que si se regresara la producción de los vehículos a Estados Unidos, en automático por ese cambio, por ese plumazo, los coches subirían $3,000 en su precio. Los americanos no estarían dispuestos a pagar $3,000 adicionales por un coche simplemente porque Donald Trump dijo que se tenían que hacer allá, ¿no? Realmente la razón por la que se trajeron acá, cuestión logística, cuestión de mano de obra, los ingenieros tienen las mismas capacidades superiores, hablo de los mexicanos, pero con una mano de obra más barata. Entonces realmente esa es una de las cosas que no es viable porque no depende del señor decir, ordenar
quién o qué empresa se mueve o cómo realiza sus inversiones. Y si hay empresas, aparte de la petrolera, que tiene el tamaño suficiente para rebelarse en contra de un presidente de Estados Unidos de esa magnitud, pues es la industria automotriz, ¿no? Entonces realmente no creo, la verdad, que se vaya a llegar a dar eso. Y tan solo Donald Trump dio el manotazo diciendo que gracias a él, y en 24 horas Ford dio el manotazo diciendo que no era cierto. Aclarando la situación. Así es. Ahora, lo que sí es cierto es que nos ha hecho voltearnos a ver, reflexionar el tipo de economía y de país que somos, y en verdad somos un país en vías de desarrollo, somos un estado pobre, y que cualquier situación de este tipo pues nos pone a reflexionar. Y le preguntaría, don Jesús, el campo michoacano, decía usted, no contamos con una política agropecuaria clara, ni a nivel nacional, no sé si a nivel estatal exista. Esto nos tiene que llevar a cambiar las cosas, ¿no? Nos tiene que llevar a tratar de instrumentar algún tipo de políticas públicas para ayudar a los campesinos, para ayudar a los trabajadores, para pues enfrentar una situación de este tipo. ¿Qué le pasa al campo mexicano, michoacano? Lo que pasa es que yo creo que desde hace mucho se hacen políticas de ocurrencia, ¿sí? Si el que está en turno dice que lo que hace falta es mecanización, pues mete tractores. Si dice que le falta agua, pues mete sistemas de riego. Si dice que lo que hace falta es mejorar la semilla, busca semillas mejoradas. No hay una estructuración de una política pública que permita que las cosas se hagan de manera integral. O sea, no pueden estarse... Se acaba de mandar el presupuesto al Congreso, donde le mandan más o menos 900 millones de pesos. Pero somos en cuestión agropecuaria somos el número 1. Producimos el 11% del Producto Interno del Estado. Pues en esa misma relación debería haberse mandado el presupuesto que se fuera al campo. Mas sin embargo no es así. En Sinaloa se reparten aproximadamente 400,000 toneladas de fertilizante. En Guerrero, que es un estado que todavía yo creo que es más pobre que el nuestro, 250,000. Y en Michoacán se repartieron 18,000. O sea, no tiene correlación lo que se invierte con lo que se produce. Hoy, ahorita fuera del aire le comentaba que hacía un tiempo por ahí una gente preguntaba, ¿qué pasaría si la CEDRU desapareciera? Pues nada, porque no tiene un impacto no hay un impacto de una política pública que permita que el campo se desarrolle. Este año hay cerca de 9,000 millones de pesos más para el presupuesto del Estado, cerca de los 60,000, pero más o menos eso ronda lo que llega de remesas. Entonces, de ese tamaño sería el problema si no llegaran las remesas de los Estados Unidos. Somos un estado agropecuario, pero que no cuentan con políticas agropecuarias adecuadas. Así es. Y seguimos además dependiendo de muchos productos extranjeros. Estados Unidos, Michoacán, por ejemplo, en materia de maíz, de carne de cerdo, de soya. La soya es totalmente importada, prácticamente el 100% se importa. A pesar de que somos por ejemplo, Michoacán es un estado altamente productor de carne de cerdo, importamos carne de cerdo. Bueno, y todavía lo peor, hace unos meses conocimos nosotros unos agroparques que están en Nuevo León, que producen jitomate, y Michoacán les compra cuando aquí somos tenemos excedente de jitomate. Entonces no hay una política pública clara. Se vienen ahorita las cosechas, ya están por empezarse a cosechar el maíz, va a haber excedente de maíz, eso quiere decir que el precio va a estar bajo, y no hay una política que diga ya qué es lo que vamos a estar haciendo en el futuro inmediato para saber cómo vamos a frenar problemas como esos. Pues hace falta que desde la Cámara y desde las cámaras de representantes, los diputados, los senadores y el propio Ejecutivo se ponga y establezca una política clara en materia agropecuaria. Porque así pudiéramos estar en las mejores condiciones. O sea, si no tenemos políticas claras, pues no caminamos. Sembramos maíz pues porque vemos que al de al lado le fue bien. No lo sembramos porque, o sea, no sembramos lo que el mercado ocupa. No estamos haciendo lo que el mercado ocupa. Estamos haciendo lo que se nos ocurre que debemos de hacer. Y seguimos siendo dependientes del aguacate. Totalmente. Ahora, Cristian, el tema de la remesa sí tiene que preocuparnos. Es decir, Michoacán sí depende en gran medida, yo diría, su economía de las remesas. Por supuesto, de hecho, retomando lo que decía don Jesús, ese descuido que hay en el campo genera que ¿cuántos pueblos de Michoacán se encuentran habitados por mujeres, ancianos y niños? Porque todos los hombres, toda la fuerza productiva se va al campo americano, ¿no? Y eso es lo que motiva que realmente, es más, Michoacán es el receptor número 1 de remesas de todo el país. Seguido por Jalisco y Guanajuato, pero más o menos, para darnos un contexto, 2,000 millones de dólares recibimos nosotros por remesas,
Cuando, por ejemplo, los estados que menos reciben, un Baja California Sur, bueno, probablemente ahí por la cercanía, Campeche con 48. 2.000 millones, para ponerlo en contexto, estaríamos hablando con el más o menos el tipo de cambio de 40.000 millones de pesos. Es decir, casi el 40-60% del presupuesto que maneja el gobierno en un año. Es lo que recibimos. Entonces realmente es una economía alterna a lo que ya tenemos. Porque muchos dicen, ¿por qué el pero gobierno? que esas sí van, como dijo don Jesús, a las familias, es decir, al mantenimiento, sostenimiento de las personas. Es correcto. Muchas personas, sobre todo los importadores, dicen, ¿cómo es posible que el gobierno haya dejado que el tipo de cambio llegue a niveles tan altos? Pues es muy fácil. ¿Cuántas personas, ese es el efecto inmediato a la economía familiar? Si alguien, por ejemplo, recibe $1,000 y recibía 12,000 pesos en un mes, ahora por plumazo recibe 20,000. Hay un exceso en el ingreso sin hacer absolutamente nada. Y eso es en la economía de la calle. Ese es un impacto positivo directo de un tipo de cambio alto. Entonces, ¿por qué no lo bajan? Porque, bueno, es una manera un poquito de paliar justamente todo este conflicto que está habiendo económico, donde dices, oye, es que el ama de casa recibe automáticamente más dinero. Y aparte, ¿qué es lo que nos dice la teoría económica? El principal motor de una economía es el consumo. Si la gente tiene más, gasta más. Entonces, la gente de esas comunidades le compra más a la de la tortillería, a la de la tienda, los cuales vienen a Morelia a surtir, es decir, se hace una economía automáticamente o más sana, ¿no? Valga la expresión. Entonces, nosotros, imagínate cuánto dependemos de esas remesas, que si se llegara a poner un impuesto sobre las remesas, ahí sí habría un impacto directo. ¿Qué tanto? No lo sabemos. Si medimos ahorita el tipo de cambio, lo que ha crecido contra el porcentaje del impuesto, probablemente incluso todavía siguen saliendo con un déficit, con una diferencial a favor las familias, pero aún así no sería lo adecuado, porque Donald Trump, dentro de su bastante limitada capacidad intelectual, piensa que con eso va a empezar a recaudar, cuando lo único que va a generar es una economía informal. Los paisanos van a dejar de utilizar los medios bancarios para enviar sus remesas. ¿Para qué? Para ahorrarse el impuesto. Ya lo vimos aquí en México. Le pusieron un impuesto a los depósitos en efectivo. ¿Qué hizo la gente? Dejar de depositar. Y la economía se empezó a mover en niveles informales, ¿no? Eso fomenta más bien la informalidad. Si eso hacen allá, lo único que va a pasar es que va a empezar a florecer el negocio de las mulas, valga la expresión, donde se van a traer los dólares de allá para acá. Y bueno, ahora estabas leyendo algunas estadísticas que me parece que habría que preocuparnos. El 75% de un estudio del Instituto Nacional de Migración, el 75% de los migrantes que regresan a nuestro país no encuentran trabajo, pese a lo que se dice que hablan inglés, que es una mano de obra calificada, que hay 60,000 plazas en la industria manufacturera. La pregunta es, ¿qué haríamos con pues algunos miles de paisanos que regresaran a Michoacán? ¿Dónde los meteríamos, don Jesús? Pues es parte de lo que yo comento, no tenemos políticas públicas adecuadas. Por ejemplo, estamos en cuestión agrícola, solamente nos quedamos en la materia primaria, no tenemos transformación. ¿Sí? El aguacate lo mandamos así, el melón, todo lo que se produce, la papaya, todo se manda así. No hay una política de agroindustria, no hay valor agregado. Hace falta que los apoyos lleguen en esa condición. Pero tienen que hacerlo desde abajo, tienen que hacerlo desde el pequeño productor. Hoy, por ejemplo, apoyan con un tractor y con sus equipos, pero tienes que tener 30 hectáreas. Si no tienes 30 hectáreas no te apoyan. Y en México pareciera que no se dan cuenta que desde la época en que se repartió la tierra les dieron 4,5 hectáreas máxima, más o menos, a cada productor. Entonces tiene que haber una política pública que permita que haya una forma de que esa gente tenga recursos suficientes para que pueda hacer pequeñas agroindustrias, ¿no? Yo les decía, hace unos días estábamos en México pidiéndole a la Zagarpa que apoyaran una central de maquinaria en la zona de Vistahermosa, que más o menos se juntaron muchos pequeños productores para poder con una central de maquinaria atender a más o menos 1,500 hectáreas. Y al parecer no pasa, pues porque son pequeños productores, por eso no los ayudaron, por eso no los apoyaron. Pero la política pública está hecha de los medios hacia arriba, no hacia abajo. La política económica no está en la clase que económicamente no tiene forma de acceder a los financiamientos, a los mecanismos de recursos. Y bueno, casi para finalizar ya este programa, ¿quién saldría más afectado? ¿La clase de abajo, la clase campesina, la clase que depende de los apoyos gubernamentales, de los campesinos que no exportan sus productos agropecuarios a los Estados Unidos, que dependen de las remesas, o la clase media?
Mira, generalmente en la época moderna se dice que las crisis son las crisis de corbata, ¿no? ¿Por qué crisis de corbata? Porque le impactan de manera directa o más fuerte a la clase media. Porque es aquella que tiene acceso a los bienes importados o es aquella que tiene la capacidad instalada para exportar. La única manera en que una modificación del TLC podría impactar al pequeño productor o a las clases menos favorecidas sería directamente nada más por el asunto de las remesas. En el caso de las grandes empresas o los grandes corporativos, por supuesto que ellos tienen maneras de prever y darle la vuelta a este tipo de cosas. Entonces la clase media es la que automáticamente se vería impactada en sus ventas para aquellos que exportan o en el acceso a los productos para aquellos o los productos importados. El impacto, por supuesto, sería más para México que para Estados Unidos al principio, porque llegaría un momento en que Estados Unidos está tan conectado con el mundo que llegaría un momento en que ellos mismos estarían asfixiando. Y realmente la crisis, bien dicen, mientras más grande, más ruido hace al caer, ¿no? Entonces, la crisis que les podría pegar a ellos sería mucho más importante y la recesión sería mucho más relevante que lo que le podría dar a todos los demás, porque se dice por ahí que se podría buscar ya un tipo de alianzas entre países que no tengan que ver Estados Unidos para dar el mensaje de que no son tan fuertes como probablemente lo sean, ¿no? Cristian, muchas gracias. Al ¿Tú contrario, todavía gracias. confías entonces que sea solamente mucha bravuconada de Donald Trump? Yo siento que sí, sobre todo porque nunca ha pasado. Y estamos en el momento en que no sabemos qué va a pasar. No hay histórico contra qué compararlo, no hay una circunstancia parecida. Y lo que más genera la incertidumbre es miedo. Gracias nuevamente a Cristian Martínez, analista, asesor en materia de este tipo de asuntos. Y bueno, gracias a don Jesús Luna, dirigente de la CNC. ¿Ven nerviosos a los productores, a los campesinos con este tema? Con Pues el tema de las remesas. Lo que pasa es que la gente que nosotros representamos más nerviosa ya no puede estar. O sea, están en las condiciones en las que viven, pues muchas son paupérrimas. Ahorita se hablaba, tenemos un campo envejecido, no hay jóvenes en el campo. Entonces, yo creo que sí se afectaría primero, creo, la clase media, pero la clase baja también saldría afectada también en el corto plazo, porque desgraciadamente las políticas públicas van primero en rescate del que tiene de la mitad para arriba, no el que tiene hacia abajo. Entonces, sí, yo también espero que solamente sea una bravuconada, porque además, ¿quién les va a producir, quién les va a trabajar a los norteamericanos lo que los extranjeros hacen? Ellos no lo saben hacer, ni tampoco lo hacen. Y lo que sí es cierto es que el campo sigue olvidado. ¿Se puede afirmar esto o estamos en vías ahí de convertir al campo en una verdadera industria? En este año se le invirtió un poquito más, en el recorte federal al campo no hubo tanto así. Nosotros lo que esperamos es que la política pública vaya acomodándose, que haya una forma de que la gente que es de muy escasos recursos pueda tener acceso a los financiamientos. Ese es el problema delicado en el campo. Yo espero que vayamos en avance. Bien, pues muchas gracias nuevamente, don Jesús. Cristian, gracias por estar aquí. Nosotros nos despedimos, ya escuchó usted, hay que esperar a que tome posesión el próximo 20 de enero y sabremos de qué está hecho Donald Trump y de qué estamos hechos en México y en Michoacán para soportar este tipo de ocurrencias, ¿no? Este tipo de amenazas a nuestra economía. Nosotros nos despedimos, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 3:30.